Buenas noches a todos, es lunes, son las 21 horas y con este tema de fondo te quería dar la bienvenida a vos a esta noche, a esta velada que vamos a estar compartiendo con Tiziano Vilardi charlando de sensocentrismo. ¿Senso qué? Espera, danos un ratito y te vamos a contar todo lo que necesitas saber de esta cosmovisión ética, este criterio que nos viene a aportar más herramientas para la defensa de los animales, herramientas que son lógicas y coherentes. Así que vamos a ir bajando un poco la música, le damos la bienvenida a todos los que se van uniendo, los saludo. Les quiero comentar que hemos predispuesto con Tiziano que el tema de los comentarios los vamos a estar suspendiendo porque nos vamos a meter en teoría bastante profundo y la verdad es que precisamos de toda vuestra atención. Así que aprovecho ahora para saludarlos. ¿Cómo están? Me gustaría preguntarles cómo disfrutaron de este feriado, cómo arrancaron la semana y cómo están pasando en esta cuarentena. Yo la verdad es que no me puedo quejar. Bueno, los voy saludando, de paso esperamos unos minutitos más que se vaya juntando más gente, así empezamos la exposición del tema. A todos los que se acaban de unir, repetirles muy buenas noches, gracias por estar acá compartiendo este rato conmigo, con Tiziano, gracias por creer que desde este lado hay algo nutritivo para ustedes, esperemos que así sea. Bueno, ahí Tiziano ya me mandó la invitación, así que vamos a cortar, nos vamos a poner serios, que esto amerita la seriedad. Vamos a apagar los comentarios durante la exposición, acuérdense que después los vamos a volver a sumar, así todos tienen la posibilidad de comentar. Y acá está Tiziano, la invitación lo agregamos. Bueno, gracias a todos por unirse, los que se acaban de unir, vamos a charlar del tema sensocentrismo con Tiziano Vilardi, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Tiziano? Buenas noches. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? ¿Qué haces, crack? Joya, ¿vos? ¿Todo en orden? 10 puntos, re ansioso, con muchas ganas de este vivo. Bueno, es un tema súper interesante este. A mí me encantó siempre, aunque, para ser sincero, causa cierta bronca a veces en algunos activistas, ¿no? Tocar este tema, es como que está muy a flor de piel. Yo creo que es por confusiones que hay en los conceptos, mucho malentendido respecto a qué es o qué no es sensocentrismo, lo que supuestamente implica lo que supuestamente nos dice que hay que hacer o no hacer. Hay tanta confusión respecto a esas cosas que es entendible a veces que genere esas reacciones si uno piensa justamente que es, no sé, fomentar explotación. Si pensás que el sensocentrismo es fomentar la explotación, evidentemente tiene sentido que te moleste frente a ese concepto. Ahora, la cuestión es ver si realmente implica eso. Por eso digo, es importante dejar en claro los conceptos para poder saber si es o no algo correcto y si es justificada la molestia o no sobre ese concepto. Bien, me parece súper válido, así que vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible para echar claridad sobre algunos conceptos que a veces se prestan a la confusión. Pero antes te invito a que definamos qué es una cosmovisión. ¿Nos podés contar qué es una cosmovisión ética? Bien, una cosmovisión ética es la forma de comprender y establecer el deber a priori. A priori es un concepto en latín que significa el conocimiento independiente de la experiencia. En este caso sería, por ejemplo, no es necesario que alguien me dé una trompada para saber que eso me va a generar un mal. Entonces, no es necesario que la persona experimente eso para decir, ah, mira, la trompada frustró un interés de Tiziano y le causó un mal. A priori sabemos que golpearme me va a frustrar un interés. Entonces, por eso es que una cosmovisión ética es la comprensión y establecimiento de un deber a priori. Es decir, lo que debemos hacer independientemente de la experiencia. Bien, y esto lo vamos a hacer mediante un criterio. ¿Pero qué criterio? Un criterio que nos va a marcar la diferencia entre aquellos seres que deben ser respetados de aquellos otros seres que podemos usar, consumir, apropiárnoslos, etc. Así funciona una cosmovisión ética. Establece un criterio que va a decir, bueno, tiene este criterio, merece respeto, merece consideración moral. No tiene este criterio, pues entonces se lo puede usar, apropiar, comprar, vender, etc. Ahora, ¿querés que...? No, ahora continúas vos, ¿no? No quiero tirar de más. Sí, no quiero entrar antes sin hacer una breve reseña, un breve resumen de cómo fue cómo fueron las distintas cosmovisiones como acompañando la evolución de nuestra historia, ¿no? Recordemos que
Claro, o sea, en tiempos antiguos y hasta casi mitad del medioevo, la cosmovisión predominante era el teocentrismo, porque nosotros, en ese momento, nosotros, los seres humanos, creíamos en muchísimas entidades superiores, ¿no? Muchísimas deidades, podría ser uno o más dioses. Entonces, todos los intereses estaban supeditados a esa figura máxima, ¿no? Y el ser humano cumplía más que nada un rol de servidumbre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después Sí, sí. Sí, dale, comentar. Era un dios o varios dioses los que establecían cuál era el deber a priori, justamente. Eran Mm, esos dioses los que nos iban a decir qué hacer, qué no hacer, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y como bien vos lo dijiste, el criterio de relevancia moral lo tenía esa deidad. O claro, esas. totalmente. Después, con el Renacimiento, y que fue una época de grandes descubrimientos, bueno, empezó a tomar preponderancia esto de la utilización de la razón y de la inteligencia. Entonces, el mismo ser humano empezó a hacer ese criterio central de consideración. Y mismo, no solo las artes, las ciencias, la naturaleza, los animales, sino también los dioses se empezaron a supeditar a los intereses del ser humano, ¿no? Absolutamente, sí, sí, sí. Pero bueno, después en el siglo XX apareció lo que se considera el biocentrismo, es decir, perdón, el ecocentrismo. Ahí va, sí. El ecocentrismo nace como una oposición al antropocentrismo, ¿no? Medio Primeramente. que sí, medio que sí, medio que no, porque O sea, no siguen deja siendo de desligar. antropocentristas. Bien, claro, claro. Ok, Pero como que intenta darle una entidad de individuo, de sujeto a la naturaleza, pero sin desligarse del todo del antropocentrismo del ser humano como centro. Va a pasar esto de que a la naturaleza se le da una entidad, pero también en parte es cuidar la naturaleza por lo que la naturaleza nos da. Por eso digo que claro. no se separa del antropocentrismo, es como que el centro seguimos siendo nosotros. Totalmente. O sea, lo que leí yo al respecto es que fue una época de muchísimos conocimientos científicos sobre los procesos evolutivos, entonces se empieza a entender al ser humano como un proceso natural casual más del entorno. Entonces se lo baja como de ese pedestal y además fue una época en donde surgieron los primeros movimientos ecologistas y empezaron a nacer estos conceptos abstractos de especie, de ecosistema. Y esto que decías vos recién, Tiziano, es súper importante, porque si bien nacen como una oposición al antropocentrismo, en realidad siempre terminan manteniendo al ser humano como una autoridad moral, ¿no? Como el árbitro, como el protector de esta relación entre especies y conjuntos biológicos o ecosistemas, ¿no? Sí, Em, y también como lo más importante, porque todas las cosmovisiones éticas, sacando el teocentrismo que existieron hasta ahora, salvo una, que es el sensocentrismo para mí, siempre tienen como que cuando el humano es el que está siendo perjudicado, ya no hay alternativa. Es como que no hay, como que no hay nada peor que perjudicar al humano. Es como que, bueno, se perjudica el ambiente, está mal, hay que remediarlo, pero si perjudicas al humano, eso es como imperdonable. bueno, Entonces siempre está esta idea de que el humano es el centro y es lo más importante de todo. Bueno, esa es una gran crítica que se le hace a la fecha al ecologismo, ¿no? Y eso es siempre muy importante saberlo nosotros que defendemos a los animales y que somos animalistas, pues no es lo mismo ser ecologista y animalista porque de base de cimientos tienen principios distintos, ¿no? Un ecologista quizás, primero, los ecologistas consideran a todos los seres vivos, como dije antes, a los conjuntos biológicos, es decir, a las plantas también. Entonces, en algunos casos estarían, por ejemplo, de acuerdo en eliminar una especie animal porque está siendo plaga de un ecosistema, mientras que nosotros desde la ética animalista jamás estaríamos de acuerdo en eso. Bueno, ese es el ecocentrismo, pero después eso dio paso al biocentrismo, ¿no? Que es esa cosmovisión que nos dice que hay que tener como relevancia moral de centro a todos aquellos seres que están vivos, ¿no? Y poniendo al mismo nivel a protozoos, algas, hongos, bacterias, plantas, animales y todo lo que básicamente tenga vida. Sí, Sí, dale. no, dale, sí. No, iba a decir que el biocentrismo tenía una connotación religiosa, espiritual, mística, porque le otorgaba una consideración moral a cosas por estar vivas cuando en realidad racionalmente, digamos, no tiene ningún sustento eso. Sí, sí, es que en realidad creo que de todas las cosmovisiones éticas que existen, el biocentrismo es la más absurda e incoherente que existe, es insostenible desde donde se la mire, es totalmente incoherente e ilógica. Pero bueno, Mm. existe, muchas personas, voy a poner un ejemplo para que la gente se ubique un poco, recurren al biocentrismo cuando hablamos del debate por el aborto legal o no,
que suelen decir, bueno, pero es vida, es vida, es vida. O también cuando debatimos sobre veganismo y te dicen, bueno, pero las plantas también son seres vivos. Como que la gente considera que la relevancia pasa por ser vivo. Pero en realidad el biocentrismo creo que es una cosmovisión muy primitiva en un sentido inicial, como que enseguida conversando con la persona reconoce rápidamente que es absurdo. Mm. Pero Bueno, sí, tal cual. Otras dos que existen para mencionarlas, las principales. Primero es el egoísmo moral, ¿no? ¿Querés contar qué es el egoísmo moral? es el inicial, el primero de todos, ¿no? Es Ok. el que uno sí o sí tiene que tener para poder sobrevivir ante determinadas situaciones extremas. O sea, todos intentamos no ser egoístas, pero es innegable que si nos enfrentamos a una situación donde somos nosotros, o sea, yo o el otro, pues uno va a elegirse a sí mismo para sobrevivir. Es meramente una cuestión más que nada evolutiva. El problema es continuar bajo esta cosmovisión ética donde dice, la cosmovisión ética del egocentrismo dice, importo yo, importan mis intereses. Mis Claro, intereses no deben ser está todo frustrados. supeditado a mi interés personal. Pero, claro, pero rápidamente evoluciona porque la persona dice, ok, pero yo no soy el único que existe acá, no soy el único sujeto, no soy el único que tiene intereses que dice, mis intereses no quiero que sean frustrados. El de al lado mío dice lo mismo y el otro dice lo mismo. ¿Y qué pasa? Si yo vivo pensando que solo mis intereses no deben ser frustrados y el otro vive de la misma forma, entonces nos vamos a mutuamente frustrar los intereses. Entonces, para compatibilizar intereses decimos, ok, el egoísmo moral o el egocentrismo no es compatible. Yo tengo que considerar tus intereses y vos los míos para que podamos vivir. Listo, impecable. Y el último que me quedó mencionar antes de entrar en la crema del asunto es el animalcentrismo, ¿no? Esto de otorgarle consideración moral a los animales simplemente por ser individuos que pertenecen a ese reino. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto, por No sé si favor. vas a seguir. Creo que porque no sé si estabas por seguir, no te quería cortar. El animalcentrismo es un antes y un después en el nacimiento del veganismo y en el surgimiento del sensocentrismo. El veganismo surgió hace, ¿cuánto? Ya unos 70 años aproximadamente, un poquito más tal vez, y en ese entonces lo único que se sabía era que los animales éramos los únicos seres sintientes y que los animales sentíamos. Entonces, Claro. claro, tenía sentido ser animalcentrista, o sea, considerar que el criterio de relevancia moral pasaba por ser animal. ¿Por qué? Porque todos los animales eran alguien, porque todos los animales sentían. Ahí surge el veganismo. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo descubrimos que tal vez hay animales que hacen una excepción a la regla y no sienten. Entonces, si continuamos con el animalcentrismo, llega un momento donde es refutable. ¿Por qué? Porque si vos decís, el criterio de relevancia moral es ser animal, y te pongo un animal que es igual a una planta en el sentido de que no tiene intereses, no es alguien, no experimenta, ¿cuál es la diferencia entre no perjudicar a la planta y no perjudicar al animal, o perjudicar a uno y perjudicar al otro? Ahí uno va a decir, si ese animal no tiene intereses y supuestamente lo podés perjudicar, entonces una planta que tampoco tiene intereses también la podés perjudicar. Entonces, evidentemente tenemos que desarrollar otra cosmovisión ética. ¿Para qué? Para que sea consistente y coherente en todos los aspectos. El animalcentrismo lo fue hasta que descubrimos que habían animales que no sentían. Y ahí surge... Esto que trae esa colación me parece re importante, porque los propios conceptos que nosotros manejamos de lo que significa un animal, los propios criterios que nosotros utilizamos van evolucionando, y van evolucionando con el conocimiento que vamos adquiriendo también. Entonces, la importancia de también traer al presente e interpretar los valores y los principios en las circunstancias actuales, ¿no? En el contexto actual, tal cual, justamente. Por eso la importancia de ir desarrollando nuevas cosmovisiones éticas, por eso existieron varias a lo largo de la historia, porque justamente tenemos que desarrollar un criterio de relevancia en base a los conocimientos que tenemos actualmente. Gracias a los Claro. avances de la ciencia y las filosofías es que pudimos desarrollar otro tipo de cosmovisiones. Así como hoy en día vemos al antropocentrismo como algo malo, allá por el Renacimiento el antropocentrismo fue una revolución, fue algo excelente. Entonces, hoy en día el antropocentrismo ya queda obsoleto y debe ser reemplazado. Bueno, El día de mañana tal vez surja otra cosmovisión ética, no lo sabemos. Lo importante es y el bueno, hoy. pero si es para mejor, pues entonces bienvenido, ¿no? Exactamente, si es para mejor, pues entonces bienvenido. Tal Bueno, cual. exacto. Bueno, y esto nos da la entrada al sensocentrismo, ¿no? Porque afortunadamente, gracias al conocimiento científico, nosotros pudimos desarrollar una cosmovisión que se base en la lógica y en la utilización de la razón, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual. ¿Qué hacemos? ¿Definimos qué es sensocentrismo? Yo creo que te acabo de dar el pie para que vos nos cuentes qué es sensocentrismo y por qué es diferente a las demás cosmovisiones, ¿no? ¿Por qué tiene que tener
una importancia superior a las anteriores? ¿Por qué es más importante que el resto de cosmovisiones? Bien, primero el sensocentrismo es un criterio de consideración moral que nos va a decir que ese criterio de relevancia moral que nos va a decir, como hablábamos de la cosmovisión ética, no nos olvidemos la definición de cosmovisión ética. El deber a priori fundamentado por un criterio que nos va a decir quién merece respeto y quién no. Bueno, el sensocentrismo es una cosmovisión ética. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de esta cosmovisión ética? Por ejemplo, en el antropocentrismo el criterio ¿cuál es? Ser humano. Entonces vamos a decir, persona es todo aquel que sea humano. Quien no sea humano es una cosa. No merece respeto, no merece consideración moral. En el teocentrismo eso lo dictaba Dios y así como ya fuimos viendo. Bueno, el sensocentrismo va a decir, ese criterio de relevancia es la sintiencia. Si sentís, sos alguien, mereces consideración moral, mereces respeto, tus intereses deben ser considerados. Si no sentís, sos algo. No sos alguien, no tenés valor inherente o intrínseco, no tenés intereses, tenés un valor instrumental. Entonces, la diferencia que va a establecer el sensocentrismo es sintiente, no sintiente. Alguien, algo. Sujeto, cosa, objeto. La diferencia va a estar valor instrumental y valor inherente o intrínseco. Ahí terminó el sensocentrismo. ¿Vos dirías que esta es la primera cosmovisión que no es arbitraria? Bien, a eso quería llegar. Lo arbitrario es aquello fundamentado en el capricho, fundamentado en una costumbre, en una tradición, en una creencia, pero no está fundamentado en un principio lógico, coherente, objetivo y empíricamente demostrable. Por ejemplo, el antropocentrismo tenía como criterio de relevancia moral ser humano. Entonces uno dice, ok, ¿esto es coherente, es objetivo? No. ¿Por qué? Porque ¿por qué un humano merece respeto? ¿Porque es humano? No, bueno, esto se lo conoce como falacia circular, que igual no viene al caso, pero si lo quieren googlear. Pero ¿qué pasa? ¿El humano merece respeto porque es humano? Es la pregunta. No, el humano merece respeto porque un humano es alguien, es un ser sintiente. ¿Y qué es ser sintiente? Bueno, ser sintiente es una forma de experimentar subjetivamente la realidad. Ser sintiente es tener experiencias en una conciencia. Eso es lo que hace que un humano tenga intereses y que si esos intereses se frustran, se le causa un mal y que si esos intereses se satisfacen, se le causa un bien. Entonces, el motivo por el cual el humano merece respeto no es porque es humano, sino porque es alguien que tiene intereses, que pretende que se satisfagan. ¿Y qué sucede? Resulta ser que si nos cruzamos en el antropocentrismo con un animal no humano, como no pertenece a la especie, no nos importa. Pero el problema es que ese animal no humano, por ejemplo un perro, tiene intereses, como un humano, que si se frustran, se le causa un mal, como a un humano. Entonces, analizando desde la sintiencia, un humano y un perro son iguales, pero analizado desde el antropocentrismo, no son iguales, porque el antropocentrismo emplea un criterio arbitrario en función de la especie, ser humano. Lo mismo pasa dentro del propio antropocentrismo, criterios arbitrarios como el color de piel, más conocido como racismo, o el sexo, más conocido como sexismo. Que alguien tenga un color o el otro, o un rasgo o un sexo, no es un criterio moralmente relevante. Entonces, si yo de repente voy a una plaza y de repente soy racista y considero que solamente pueden estar las personas blancas ahí y veo una persona negra, eso es absurdo, no tiene ningún principio lógico, es arbitrario y lo único que fomenta es causar un mal. Y así podríamos estar hablando de arbitrariedades por muchísimo tiempo. Lo bueno es que el sensocentrismo es la primera cosmovisión ética que no es arbitraria, porque el bien y el mal se originan en los intereses. El bien es la satisfacción de intereses de alguien y el mal es la frustración de intereses de alguien. Ahí se origina. Entonces, el sensocentrismo es la primera cosmovisión ética que va al origen del bien y del mal. Por eso no es arbitraria. Bien, perfecto. Gracias por esa aclaración. Ahora, dentro del sensocentrismo, ¿vos pensás que el veganismo siempre es sensocentrista? Y pasa que ahí, a ver, primero la palabra veganismo se volvió polisémica con ya estos 70 años que tiene, es decir, es una palabra que tiene muchos significados, dependiendo de las diferentes enfoques e interpretaciones, nos vamos a encontrar con diferentes significados e interpretaciones de veganismo, lo cual eso no estaría mal, el tema es analizarlas y ver si son totalmente coherentes o si son posibles de cuestionar y de encontrarle algún punto débil. Eso es mi única cuestión. Por ejemplo, si una definición de veganismo es respetar a los animales, yo te digo que en 1950 esa definición estaba impecable, pero hoy en día no, por lo que hablábamos hoy, hay animales que no sienten, y si vos respetás a alguien que no siente, alguien te puede decir, ok, entonces tendrías que respetar a las plantas. Es absurdo.
Entonces, Perfecto. dependiendo la definición que tengas, va a ser o no adecuado. Ahora, hagamos una cosa, antes de llegar a eso, antes de hablar sobre los conceptos animales, explotación, etcétera, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los enfoques dentro del sensocentrismo? ¿No? Porque nosotros tenemos que entender, yo siempre hago la analogía de que somos un árbol, ¿no? Y en la base estamos todos de acuerdo, o sea, tenemos todos valores y principios que son iguales dentro, al menos, del veganismo, dentro del activismo por los derechos animales. El tema es que a medida que vamos avanzando en ese árbol y que la vida nos viene a presentar distintos dilemas, pues a mayor cantidad de dilemas, mayor cantidad de diversificaciones. Entonces, contanos al menos las más importantes, ¿no? Dentro del sensocentrismo, ¿cuáles son las ramificaciones o los enfoques más importantes? Bien, hay dos, pero antes de mencionarlos así vagamente, me gustaría hacer una introducción planteando dos breves dilemas éticos. Y ahí Bien. voy a hacer la presentación de estos dos enfoques. Primero aclarar que hay dos enfoques que son los absolutos, digamos, prácticamente surgen en el antropocentrismo, pero son también parte del sensocentrismo, pero por supuesto no es lo mismo estos enfoques dentro del antropocentrismo que dentro del sensocentrismo. Bien. Pero antes me gustaría hablar los quiero presentar, digamos. Imagínate, quien está viendo este vivo, que se ponga en el lugar de la historia que voy a narrar. Imagínate que estás en un tren, estás manejando un tren y ves que adelante hay 5 personas atadas en la vía. Entonces vos decís, ok, voy a pisar el freno para no pisarlas y no matarlas. Pero resulta que el freno... Sí. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Por qué no le explicamos a las personas que no están dentro del veganismo y que no están dentro del activismo por qué y para qué sirven estos ejercicios morales? A ver, un ejercicio moral o un dilema ético es un excelente recurso para desarrollar criterios éticos. Al mismo tiempo nos van a ayudar a establecer jerarquías de valores y nos van a ayudar a saber comprender y cómo actuar en la vida cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Es como que pone, en juego los valores y los principios éticos que tienen las personas y seguramente cuanto más conocimiento teórico se tiene, más preparado está uno para afrontar dilemas cada vez más complejos, ¿cierto? Pero absolutamente. Pero de allí la importancia de estos ejercicios morales, ¿no? Que muchas veces la gente no llega a entender el porqué. Pareciera que se le presenta un escenario en el cual nunca en la vida uno va a estar, ¿no? Como matar cochinillas o salvar una ballena, ¿no? El tema no es presentar ese ejercicio a ver si algún día vos estás en una playa en México y te encontrás con ese dilema, sino más bien entender que ese dilema te lleva a cuestionar tus propios valores, ¿no? Y bueno, te interrumpí, pero por favor, seguí con el No, dilema. y una última cosita. La discusión y el desarrollo y la resolución de los dilemas éticos nos van a ayudar porque son mucho más útiles y enriquecedores que la mera teorización de un principio ético. Yo creo que la combinación entre el desarrollo teórico y la puesta en práctica, aunque sea hipotética, es mucho más enriquecedor, mucho más eficiente combinar eso que solo hablar de teoría. Vos podés hablar de teoría todo el día, pero si además resolvés dilemas éticos, pues es una combinación mucho mejor. Ahora sí, aclarado eso. Entonces, estás conduciendo el tren y hay 5 personas adelante tuyo atadas en la vía. Entonces vos decís, bueno, tengo que frenar el tren porque si no voy a pisar a esas 5 personas y van a morir. De repente cuando vas a pisar el freno del tren, no frena, está roto. Pero ves que un poco antes de matar a un poco antes de esas 5 personas hay otra vía. Y podés desviarte hacia esa otra vía. Pero resulta que en esa otra vía ves que hay una persona atada también. Entonces acá el dilema es el siguiente. Vos no tenés la culpa, no pusiste a esas 5 personas ahí. Pero la realidad es que si vos no haces nada, esas 5 personas mueren y la otra se salva. Presten atención a las palabras. Si vos no haces nada, 5 personas mueren y una se salva. Pero si vos asumís un deber y decidís desviar el tren, vos salvás a 5 y vos matás a una. Entonces la diferencia está entre no hacer nada, que mueran 5 y se salve una, o hacer algo y que vos salves a 5 o que vos mates a una. Este es el dilema ético más famoso en el mundo, pero muchísima gente lo ha intentado resolver y la mayoría de las personas responden que desvían el tren. Y hay otro no tiene ninguna respuesta agradable, ¿no? O sea, afrontemos eso, no hay ninguna respuesta que sea agradable. El tema Todas es poner son en duras, juego sí, estos valores que tenemos.
Exactamente, buena aclaración. Mm. La mayoría responden que desviarían el tren, sin embargo muchos otros responden que no harían nada. Pero ahora vamos a modificar un poco este dilema, va a ser muy parecido pero al mismo tiempo muy distinto. Ahora imaginemos que el tren va sin conductor y hay 5 personas atadas en la única vía que hay y vos estás arriba del puente y al lado tuyo hay una persona que es una persona que mide como 2,5 metros y pesa como 180 o 200 kilos. Vos sabés que si empujás a esa persona, cae a la vía, desvía el tren descarrila, perdón, y esas 5 personas se salvan, pero muere una. Presten atención, porque es el mismo dilema que el otro. Es matar a una a costa de salvar a 5 o dejar que mueran 5, pero que una no se vea perjudicada. Es 5 o una. Sin embargo, en este dilema ético, la mayoría de las personas responden que no empujarían a esa persona. Y es muy loco porque la respuesta es totalmente contraria frente a una misma situación. O sea, el escenario es distinto, pero las conclusiones, las consecuencias posibles son las mismas. Salvar a 5 y que muera uno, o que mueran 5 y salvar a uno. Pero, ¿dónde está la ¿A qué se debe? ¿A qué se debe la Exacto, diferencia de criterios? a las intuiciones morales? Uno, en su vida, ¿Hay una respuesta correcta o ambas son no, respuestas correctas? no hay una respuesta correcta. Bien. Porque siempre va a haber una acción éticamente incorrecta. En todo caso, habría que analizar cuál es el mal menor. Pero también hay Ok. que ver si hay enfoques, ahora lo vamos a ver, si aceptan el mal menor o si lo rechazan, cuál sí, cuál no, por qué. Pero Ok. antes me gustaría aclarar esto que preguntabas. La diferencia está en la intuición moral. No es lo mismo empujar a alguien que desviar una palanca. Si bien la consecuencia va a ser la misma, si desvías la palanca muere esa persona y si empujas a la persona en el otro escenario también muere, la acción, la interacción del individuo es totalmente diferente. Entonces esa intuición moral cambia y eso es la clave. Ese es el algo que hace la diferencia en por qué la mayoría desvía el tren con una palanca, una herramienta, algo que acostumbramos a manipular y que está un poco más separado de la emocionalidad del contacto físico, cosa que en el otro escenario no pasa, es ver a la otra Claro. persona y decir, la empujo, o el contacto físico, empujar la voz, que caiga. Es bastante diferente esa interacción. Hay Pero ahora violencia bien, en la acá, segunda. exacto, hay violencia, muy bien, eso que acabas de decir es clave. Pero ahora bien, acá van a entrar en juego estas dos doctrinas éticas o teorías éticas o principios éticos, que también son llamados desde la cosmovisión ética del sensocentrismo enfoques. El sensocentrismo tiene 2 enfoques claros, que van a entrar en juego acá. Utilitarismo, que es una parte del consecuencialismo, y deontologismo. Son 2 cosas que la mayoría de las personas que escuchan hablar del sensocentrismo probablemente nunca escucharon hablar de estas 2. Y la mayoría de las personas no saben ni siquiera a qué enfoque pertenecen. Y les quiero decir algo, tengo una mala noticia para ustedes. Sí o sí pertenecen a uno de estos 2 enfoques. Ahora, cuando lo analicen, se van a ir dando cuenta que inevitablemente perteneces a uno o al otro. Ahora tenemos que ver a cuál y si sí o sí nos tenemos que casar con uno de estos 2 enfoques o tal vez pueda haber una especie de equilibrio dependiendo de la situación. Ahora bien, empezamos a hablar del enfoque utilitarista. El utilitarismo nos va a decir que lo correcto es desviar el tren. Mm. Porque el utilitarismo nos va a decir que considera que la acción que realices tiene relación con las consecuencias que se generen. O sea, vos vas a hacer una acción y esa acción va a tener una consecuencia. El consecuencialismo te va a decir que el deber moral no pasa por la acción primaria, sino por las consecuencias de esas acciones. Entonces un consecuencialista te va a decir, a ver, el cálculo utilitario es simple, mueren 5 o muere uno, no tenés otra alternativa, acá estamos hablando del mal menor. O mueren 5 o muere uno. ¿Y qué pasa? Vos sabés que si vos no haces nada no matás a nadie, pero mueren 5. Pero si vos desviás el tren, matás a uno, pero salvás a 5. Entonces el utilitarista va a decir, ok, matar está mal. El deber moral es no matar. Pero el consecuencialista o utilitarista, como sabe que lo moralmente relevante pasa por... el utilitarismo define utilidad como el mayor bien para la mayor cantidad de individuos posibles. Y acá está diciendo, es mejor que muera uno a que mueran 5. O mejor dicho, es menos malo que muera uno a que mueran 5. Entonces el utilitarista va a decir, yo me hago cargo, mato a una persona, eso está mal, pero lo hago porque sé que las consecuencias van a ser las mejores posibles o nuevamente las menos malas. Mm. El utilitarismo te va a decir que el fin justo justifica los medios. Ahora bien, A mí pasemos me a gustaría la... en A algún ver si... momento, me gustaría que marques una diferencia
entre el utilitarismo antropocentrista y el utilitarismo sensocentrista. Porque muchas veces la gente también lo tiende a confundir y eso es importante. Bueno, básicamente el utilitarismo antropocentrista va a considerar al ser humano y va a establecer esta valoración únicamente, si bien el ejemplo que acabo de dar del dilema ético solamente humanos, también podríamos reemplazarlos por otros animales, eso da igual. De hecho, justamente este es el interés, lo interesante. En este dilema ético desde el antropocentrismo, tal vez vos dirías 5 humanos, o perdón, no sé, 3 humanos y 2 cerdos, y del otro lado de la vía un humano u otro animal, y podrías ir analizándolo de otra forma. En cambio, eso desde el sensocentrismo, y desde el antropocentrismo no tendría sentido tal vez poner animales no humanos, porque directamente el antropocentrista no los tendría en consideración, directamente los descartaría. Es más, en el dilema, desde el lugar antropocentrista, si vos ponés 5 cerdos, que es de los animales más inteligentes y con mayor cantidad de intereses, que más experiencias positivas y negativas puede experimentar, o sea, más puede sufrir o disfrutar, y del otro lado de la vía pones a un solo ser humano, que incluso ese ser humano puede ser un ser humano súper cruel, que haga un montón de cosas malas, el utilitarista antropocentrista probablemente elegiría la vía de los 5 cerdos para matarlos y salvar al humano, o sea, para que vean la diferencia que hay en la consideración moral desde el utilitarismo, desde el antropocentrismo y desde el sensocentrismo. Eso es re importante porque se ha escuchado a varias personas decir, bueno, el utilitarismo es inmoral. Bueno, algunos utilitaristas, ¿no? Algunos utilitarismos. Sí, algunos utilitarismos, y aplicar el utilitarismo en algunos contextos donde tal vez habría otras formas de resolver eso de una forma mucho más apropiada, porque hay un montón de enfoques o subenfoques que van apareciendo, como el accionismo, el acción-accionismo, el existencialismo, no existencialismo, gradualismo, principio de igual consideración de intereses. Como ven, hay muchos. No los vamos a tratar todos hoy porque... No, son muchos y el tiempo apremia. Sería mucho tiempo y además mucha información. Iba a decir algo más y me olvidé. Pero... No, vamos a volver a la raíz del asunto. Ya nos contaste cómo es el utilitarismo y ahora, bueno, pasaba el lugar al normativismo, al taxivismo, la deontología. La deontología, o también llamada no consecuencialismo, nos va a decir que el deber se fundamenta en la acción primaria. El deber moral pasa por la acción primaria. El deontologismo no va a tener en cuenta las consecuencias, va a decir que el deber pasa por las obligaciones y que vos vas a tener el deber de accionar moralmente, independientemente de las consecuencias que eso cause. Entonces, por ejemplo, la acción por la acción, digamos. Exacto, y lo que va a decir es que el fin nunca justifica los medios, a diferencia del consecuencialismo que dice el fin justo justifica los medios. Entonces, ¿cómo resuelve este dilema ético del tranvía el deontologismo? Bueno, te va a decir que no va a hacer nada, porque si no hace nada, no está obrando, no está haciendo una acción inmoral. Claro. No está, por eso yo decía, presten atención a las palabras. Si no haces nada, mueren 5. No dije matas a 5, dije mueren 5. Pero ¿qué pasa? Si desvías el tren, matas a 1. Y el deontologista va a decir, lo más importante es la acción primera. Y el deber es no matar. No Entonces, matar. yo no hago nada. Yo no maté a nadie. Pero chabón, mueren 5. Pero el deber pasa por la acción primaria. Entonces, como vemos, hay una gran diferencia entre estos dos enfoques. Y son los dos enfoques a los que nos enfrentamos en el día a día. De hecho, sería genial, una vez que contamos con esta información, que empecemos a prestar atención al día a día, porque estoy seguro que si prestamos atención nos vamos a dar cuenta de que en las noticias o nosotros mismos nos enfrentamos a situaciones que decimos, ¿cómo resolvería esto un utilitarista? Y un deontologista, para mí, es súper interesante. Y si bien seguramente nosotros nos identificamos mayormente con uno de ellos, o más frecuentemente con uno de ellos, a mí me pareció súper importante lo que dijiste antes, de que no necesitamos casarnos con uno de ellos. Podemos juzgar también las circunstancias y ver cuál es la mejor manera, la más eficiente de lograr esos objetivos, ¿cierto? Exactamente. Quiero poner otro ejemplo, que este ejemplo me parece hasta mucho más posible, de hecho es muy factible que a muchos de los que están viendo esto les haya pasado, porque tal vez dicen, pero el dilema del tranvía, ¿cuándo va a pasar? Ni en una película. Ok, pero presten atención a este ejemplo. Imaginemos, lo voy a improvisar un poco en el momento. Seba, vamos a participar nosotros dos de este ejercicio. Me encanta, dale. Vos sos mi amigo y resulta ser que yo iba por la calle y vi como una chica estaba siendo maltratada y golpeada por un chabón, un tipo. Resulta ser que ese tipo era un mafioso y yo no lo sabía.
Entonces yo fui, la defendí, la ayudé, evité que la sigan agrediendo, ella se fue conmigo, se escapó, listo, el chabón empezó a investigar, dio conmigo y dio con que vos sos mi mejor amigo y dijo, probablemente este chico esté escondido en la casa de Sebastián. Entonces va a tu casa y te toca el timbre y te pregunta, ¿está Tiziano? Y vos te das cuenta de que el chabón está con intenciones de perjudicarme y yo ya te había contado, un mafioso me está buscando, me quiere, no sé si matar, torturar, secuestrar o qué, pero algo muy malo me quiere hacer. Yo tengo que tomar la decisión de decirle o no. Vos tenés que tomar la decisión de si le decís o no, pero ¿qué pasa? Si vos sos deontologista, el deontologismo dice que un deber universal es no mentir. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros mentimos, todo el mundo miente, el mundo sería un mundo mucho peor, un mundo más trágico, más cruel. Entonces, justamente una máxima universal, va a decir el deontologismo, es no mentir. Si nadie miente, construimos un mundo mejor. Ok, mi deber es no mentir. ¿Cuándo? Nunca, soy deontologista. La acción primaria es el deber. Entonces, vos como deontologista le tenés que decir la verdad. El tipo entra, me golpea, capaz me mata, hasta incluso capaz te lastima a vos. Pero si sos consecuencialista dirías, a ver, ¿tengo el deber de decir la verdad o tengo el deber de lograr un mundo mejor? O sea, lograr que las consecuencias sean las mejores posibles. Es decir, el mayor bien para la mayor cantidad de individuos posibles. Ok, voy a mentir. Es verdad, estoy haciendo algo inmoral, pero las consecuencias son mejores. Entonces miento. No, no lo conozco a Tiziano, no vive acá, no sé. Ese es un claro ejemplo al que nos podemos enfrentar a diario. Ese sería un fin justo que justifica la acción. Sí, exactamente. El medio, entonces digamos, vemos, el medio. sí. Vemos como tal vez nos podemos enfrentar a situaciones donde tal vez el deontologismo es apropiado y situaciones a donde tal vez el utilitarismo, consecuencialismo, utilitarismo positivo, negativo, hay varios, es el más acertado o no. Okay. Por eso digo, algo que sucede mucho relacionado al sensocentrismo es que van a leer sobre utilitarismo del año 1700. Y claro, el utilitarismo del año 1700 tal vez no es exactamente igual que el utilitarismo del sensocentrismo. Por eso es como, también es importante esto que vos decías hoy, no nos quedemos con las definiciones y las interpretaciones de hace mucho, vamos a actualizarnos, así como hace 70 años se pensaba que solamente merecían consideración moral los animales, hoy descubrimos que no todos, y así como capaz el utilitarismo en 1700 no era el mismo que hoy. Me diste el pie para decir algo que a mí siempre me pasa, y esto de que en las definiciones para mí son muy importantes, independientemente de que pragmáticamente nosotros hablemos de animales, cuando decimos a quienes estamos defendiendo, en realidad el criterio es la sintiencia. Nosotros, si quisiéramos hablar con propiedad, tendríamos que decir que nosotros en realidad abogamos por el cese de la frustración de interés de individuos que tengan sintiencia, seres sintientes, no animales, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, puede ser algo muy parecido, puede ser casi idéntico, pero cuando nosotros empezamos a defender animales, nos alejamos un poco tal vez un poco, pero nos alejamos del criterio de relevancia moral no arbitraria, de la cosmovisión ética, que es la sintiencia, ¿no? Entonces, exacto, como bien decías vos antes, si nosotros realmente defendiésemos animales, habría una pequeña distancia entre esa no arbitrariedad y arbitrariedad que daría nacimiento a la arbitrariedad, defendiendo, por ejemplo, animales que no tienen sintiencia, ¿no? Bien. Estoy absolutamente de acuerdo. Y por otro lado, y esto lo comentábamos ayer en nuestra charla, esto de que nosotros, independientemente de que, digamos, en este momento existan los animales y nosotros los defendamos, eventualmente se van a desarrollar sintiencia artificial. Esto ya está pasando, digamos, no es una de ciencia ficción. Se está haciendo en este momento. Y otra de las posibilidades es que eventualmente tengamos contacto con vida extraterrestre. Nunca uno sabe realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero lo importante es, está bien, quizás es un caso futurista, digamos, poco probable, pero ¿qué pasa si eso aconteciese? Es decir, ¿cómo nos dejaría a nosotros parados frente a nuestro criterio? Por eso, para mí, para hablar con propiedad, siempre nos tenemos que referir a seres sintientes y no a animales. Sí, y una cosa más, hablar de lo que vos decís se le puede hacer una objeción en cuanto a estrategias. Vos podés decir, Bueno, si vos vas por la vida diciendo seres sintientes, la gente no entiende nada. Ok, esa es otra cuestión igual. Pragmáticamente sí, a ver, si vos te metes en mi biografía de Instagram, yo puse defiendo animales, no pongo defiendo seres sintientes. Pero entre nosotros, pero entre nosotros, digamos, para entender realmente qué es lo que estamos defendiendo, es importante mencionar la diferencia.
Sí, sí, sí. Igual fíjate que muchas veces se dan debates en las redes sociales o en los activismos o en las radios o en la tele donde se habla. No, bueno, pero respetás al animal porque es alguien, porque es un ser sintiente. O sea, inevitablemente siempre terminamos cayendo en explicar por qué lo respetás. ¿Por qué lo Sí, respetás? ¿Cuál es el sentido coherente de decir que respetás a alguien que no es humano? Si desde el 1400 venimos hablando de que el respeto es hacia los humanos, que las personas son humanas. Entonces, inevitablemente terminamos hablando de sintiencia. El tema es que muchas bien. veces por una malinterpretación u otra, o pensar que al hablar de sintiencia justificás una explotación o cosas malas, terminás diciendo, no, 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 no hablemos de eso porque justificás cosas que capaz que no es cierto, entonces mejor hablemos de animales. Y no, en realidad no, Claro. si vos hablas de sintiencia no estás justificando bajo ningún aspecto la explotación. Ahora vamos a hablar en un ratito sobre sintiencia, sobre gradualidad de sintiencia e intereses diversos. Pero te quería preguntar, volviendo a deontologismo versus consecuencialismo, ¿dónde está parado el enfoque abolicionista, más que nada? ¿Sabes por qué? Quiero echarle claridad a este tema porque esa es la raíz del asunto. O sea, el asunto que genera a veces tanta fricción entre unos u otros enfoques es una mera consecuencia de qué postura ética parte cada uno. ¿Vos creés que el abolicionismo es deontológico? No pasa por lo que yo creo, pasa por lo que ellos mismos afirman. Ok, Y está afirmado que el abolicionismo es deontológico puro. Por eso es que también hay ciertas críticas por parte de censocentristas. El problema acá es que el abolicionismo no pertenece a otra cosmovisión ética más que al censocentrismo. Lo que podemos decir es que el abolicionismo de Gary Francione y los abolicionistas, por coherencia, son abolicionistas, enfoque deontologista dentro de la cosmovisión ética llamada censocentrismo. Yo, por bien, ejemplo, me considero un abolicionista en parte, ahora después voy a explicar por qué, con un enfoque consecuencialista dentro de la cosmovisión ética llamada censocentrismo. censocentrismo. Bien. Decir que un abolicionista no es censocentrista es simplemente algo absurdo. Es absurdo, porque si Mm. dice que no es censocentrista debería decir cuál es el criterio de relevancia moral. Y los propios escritos del abolicionismo hablan de que la relevancia moral pasa por la sintiencia, por el valor inherente. Muchas veces, en vez de hablar de sintiencia, hablan de valor inherente, como si fuesen cosas distintas. Y el valor inherente es la valoración propia, pero no en un sentido de ponerte a hablar y decir yo soy alguien que me autovaloro, sino en el sentido de que tenés intereses y que experimentás subjetivamente. Ese es el valor inherente. Y justamente valor inherente solamente lo puede tener un ser sintiente, no existe el valor inherente en otra entidad que no sea un ser sintiente. Por lo tanto, si vos escuchás a un abolicionista decir, no, nuestro criterio de relevancia es el valor inherente, no, tu criterio de relevancia es la sintiencia, el valor inherente está Claro, dentro de la sintiencia. Sos bien, perfecto. sensocentrista. No Sí, por sos eso, consecuencialista, pero sos sensocentrista. bien, perfecto. Siempre hay que volver al núcleo, ¿no? A la fuente, a la sintiencia. La sintiencia es el criterio de relevancia moral. A medida que nos alejamos, nos Absolutamente. volvemos más arbitrarios. Pero ¿por qué el abolicionismo es deontológico? Y aparte, te quiero preguntar, ¿hay veces en que conviene ser deontológico? Porque viste que íbamos a mencionar algunos ejemplos para que se entienda que a veces, de vuelta, es correcto ser deontológico y a veces es, digamos, más provechoso ser consecuencialista. Pero, ¿por qué no damos o por qué no das algunos ejemplos de ambas posturas o de ambos momentos en donde distintas circunstancias nos invitan a afrontarlo de distintas maneras? Voy a decir algo muy breve y no me quiero meter en esa aparte porque no soy un experto en eso, pero sí entiendo que el deontologismo está íntimamente vinculado y relacionado con las profesiones. Por ejemplo, en un mejor mundo posible, necesitamos un médico deontológico que tenga el deber de cuidarnos y no de que de repente se aproveche de mí estando anestesiado. Un psicólogo al que yo le confío todas mis intimidades, saber que ese psicólogo no va a decir nunca absolutamente nada a nadie, es algo totalmente íntimo. Lo mismo un abogado, poder saber que confías, que tiene el deber a priori prestándotelo desde el deontologismo. En ese Sí. caso me parece fantástico, porque vos imaginate, ¿cómo viviríamos en un mundo donde tengo un accidente y digo, no, que no me lleven al hospital, que no sé qué me va a pasar, si me van Claro. A a sacar desmayar y un a sacarme un órgano para dárselo órgano a para alguien que lo salvar a otro? necesita más. Claro. Utilitarismo, no, bueno, en un mundo mejor yo me quedo tranquilo de que confío que estoy yendo a un hospital y que me van a salvar, o van a intentar Bien. salvarme. Estoy tranquilo de que voy al psicólogo y me va a ayudar y no va a andar difamando mis intimidades, divagando, Mm. divulgándolas por ahí. Pero Sí. ahora, también, entonces, si tenemos
si comprendemos eso y entendemos que, por ejemplo, dentro de lo jurídico, un abogado cuando estudia es puramente deontológico. Tiene sentido pensar que si un abogado crea el abolicionismo como teoría, tiene mucho sentido que apunte de forma absolutamente deontológica. Pero es un error decir que eso es abolicionismo y que cualquier otra forma, que eso es veganismo y que cualquier otra forma de hablar de veganismo va a ser llamada bienestarismo, regulacionismo, explotación o esclavitud. No, Bien. no. ¿Por qué? Esa es la única forma de veganismo. ¿No pueden existir otras? Bueno, el abolicionismo va a decir no. De hecho, esta es mi mayor crítica a Francione, que para mí él es el que marcó la mayor división dentro del movimiento vegano. El día que dio a entender que o sos abolicionista a su forma o sos regulacionista, cuando es totalmente falso. Entonces Claro. así surgen personas que me dicen a mí o a vos que estamos a favor de una cierta explotación o esclavitud o que avalamos, cuando no es cierto. Porque justamente son muy deontológicos, ¿no? Como esto es así y no tienen grises ellos. Esto es así, Claro. es como justamente el deber está en No, la pero, acción primaria. y aparte marcar que ese gris no implica en ningún término explotación animal. No, En por todo supuesto caso, que no. es un cambio de enfoque, pero en ningún caso un censocentrista contemplaría la posibilidad de explotar animales. En ningún caso. De hecho, Siempre y cuando esto es lo sea que posible no hacerlo, siempre y cuando sea posible bueno, no por hacerlo. supuesto. Pero Siempre eso y nos cuando pasa a todos. estemos en un dilema ético. A Siempre un y cuando no deontologista estemos... técnicamente también le pasa. Lo que pasa es que el Claro, deontologista va a decir yo no hago nada, en cambio el utilitarista consecuencialista va a decir yo sí hago. Aunque no esté bien, claro. yo lo hago, porque intento el mal menor. Bien, perfecto. Eh, Bueno, otro, ¿vas a comentar algo? no, te iba a decir por dónde seguimos, porque sé que vos estás siguiendo un lineamiento. No, sí, estoy siguiendo un lineamiento y en este momento quiero meterme un poco más de lleno. Estamos haciéndole algunas críticas al enfoque abolicionista, pero después vamos a hacer también algunas preguntas para clarificar algunos conceptos dentro del censocentrismo también y que, bueno, la gente en todo caso se informe de ambos. Sí, decime. Perfecto, pero falta algo re importante, porque tampoco quiero que esto quede como somos consecuencialistas antideontologistas. No, No, claro que no. quiero dar ejemplos del veganismo con el deontologismo que me parece bien. Yo me levanto a la mañana y no tengo la necesidad de consumir ningún producto de origen animal. No tengo la necesidad de vestirme con nada que provenga de algún animal. Ni piel, ni cuero, ni plumas, ni nada. No tengo la necesidad de asearme, higienizarme con algún producto testeado, experimentado en animales. Tengo un deber de rechazar todas esas cosas, no financiar, no generar, no fomentar ni legitimar nada de eso. Para mí eso es una forma de deontologismo, es como que tengo ese deber y para mí eso siempre, financiar cualquiera de esas otras prácticas siempre va a estar mal dentro de la sociedad en la que vivimos. Por eso para mí parte del veganismo, que todos sabemos que el veganismo rechaza esas prácticas porque sabemos que perjudica y frustra intereses de animales no humanos y por eso las rechazamos. Eso me parece que es algo como, es así. No Claro. existe una forma de justificar éticamente esas cosas. Es así, no consumo animales, no consumo derivados, no utilizo productos testeados en animales. Para mí eso es un poco de lo que habla el abolicionismo desde la mirada deontológica, Sí, por totalmente. ejemplo. Y Pero como dijimos antes, es importante entender en qué situación nos conviene agarrar qué enfoque y en qué otra situación agarrar el otro, ¿no? Pero a mí lo que me pasa con el abolicionismo en particular es que a priori no tengo ningún problema, porque yo también quiero abolir la esclavitud de los animales, abolir la explotación de los animales. El tema es que me parece un enfoque que está limitado simplemente a la explotación del ser humano a las demás especies animales. Y yo siento que la consideración moral hacia los seres sintientes trasciende la explotación del ser humano, ¿no? Y esto, por eso yo no hablo de explotación, o sea, yo siento que independientemente de que sea un humano el que esté causando esa frustración de interés, ese perjuicio, digamos, mi intuición moral a ayudar a proveer de auxilio es la misma en casos naturales o en casos en donde se está explotando a manos de un humano. excelente y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y quiero explicar por qué no pasa eso con el abolicionismo. El sensocentrismo consecuencialista va más allá del abolicionismo, pero no que se tome esto que acabo de decir como algo malo, negativo, despectivo, sino que abarca, tengo un buen ejemplo. Cuando hablamos con un especialista decimos que tiene una mirada como una línea muy pequeña donde ve a humanos, ¿no? Tiene una línea donde entre mis dos manos se ve humanos, perros, gatos, caballos. Y entonces un Sí, abolicionista, un vegano promedio, cualquier vegano dice, amplía tu mirada. Y incluía a todos los animales, todos los seres sintientes. Un sensocentrista sí, dice, amplía tu mirada, y es el círculo completo,
que incluye al abolicionismo, y el sensocentrista dice, lo que importa para alguien es no experimentar negativamente. El abolicionista te va a decir, al cerdo le importa que el humano no lo explote, el cerdo necesita ser sujeto de derecho. El sensocentrista va a decir, sí, el consecuencialista, perdón, va a decir, sí, merece ser sujeto de derecho, pero además el cerdo no le importa quién lo perjudica, no le importa si lo perjudicas vos humano o si lo perjudica un otro, le importa que lo perjudican y que no quiere ser perjudicado. Esa es la diferencia, y eso es a lo que vos decís que trasciende el sensocentrismo. Sí, por eso, o sea, a priori, o sea, nosotros somos abolicionistas, se podría decir, lo que pasa que pero más vale, obvio que sí. trasciende la explotación del humano, es decir, si yo estoy frente a una situación en donde hay un humano explotando a un animal no humano, primero voy a tener esa intuición moral de ayudarlo, y segundo, me va a generar emociones de bronca, emociones de odio, de injusticia, un montón de cosas que en una situación donde el animal está sufriendo por causas naturales no van a estar allí. No voy a sentir bronca porque no hay nadie perjudicando a ese animal, no voy a sentir odio, pero la intuición de ayudarlo va a prevalecer igual. Entonces no entiendo cómo alguien podría decir, bueno, no, como no hay un humano explotando a ese ser sintiente, pues entonces yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Eso pasa por el propio deontologismo, porque el deontologismo es originado únicamente en el agente ético o el agente moral. Un agente es única, o sea, hasta donde se sabe, solamente los humanos, y no todos, somos capaces de tener agencia moral. ¿Qué significa esto? Que debido al desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, los adultos promedio somos agentes, okay. Es decir, nuestro desarrollo cognitivo nos permite comprender que nuestras acciones pueden causar un bien o un mal, y asumimos obligaciones y responsabilidades si actuamos en consecuencia. Ahí se origina el deontologismo, en el agente. Entonces, claro, como un perro no es un león no es un agente, entonces el deontologismo dice, ok, acá no cortamos ni pinchamos. ¿Por qué? Porque es un paciente, el paciente no tiene deberes, entonces no puede discernir el bien del mal. Entonces, acá el deontologismo no entra. Por eso el abolicionismo, como vos decís, es limitado, pero eso no quiere decir que esté mal dentro del veganismo. Lo que pasa es que no avanza, cosa que claro, el centrismo consecuencialista va más allá. Entiendo, claro, esa es mi posición. O sea, si hay alguien al cual lo identifique el abolicionismo en torno a querer simplemente cesar la explotación de parte del ser humano, a priori yo no tengo ningún problema con eso. Yo tengo un problema de que alguien que piensa así considere que los que no pensamos así, o sea, que los que consideramos al resto también de las especies animales no explotadas por el ser humano, estemos en un error. Solamente por no considerarlo exactamente así. Pero chabón, exactamente, a mí ese me parece que es el mayor error del abolicionismo. Yo creo que si el abolicionismo quiere seguir así, perfecto, pero que deje de decirle a quienes tenemos una visión más completa todavía que estamos mal. Porque en todo caso nosotros estamos teniendo una mirada más justa, o sea, consideramos que es injusto que alguien sea perjudicado, aunque no lo perjudique un humano. Yo considero que la cebra no quiere que el león la perjudique, además de que no quiere que el humano la perjudique. Y decir que solamente está mal y debemos intervenir cuando un humano lo perjudica, a mí me parece que es insuficiente. Pero te hago una pregunta más, discúlpame. ¿Nosotros somos responsables por lo que hacen otros individuos de nuestra misma especie? Depende. No te la jugaste. Es que claro, va a depender mucho. O sea, podemos ser responsables o no, pero eso va a depender. Por ejemplo, yo no puedo ser nunca responsable de otro hombre que tenga mi misma edad, que viva en el mismo país que yo, que tenga el mismo color de piel que yo. Fíjense que estoy diciendo todos criterios arbitrarios, porque el color de piel, el sexo, el género, son todos criterios arbitrarios. Yo no puedo hacerme responsable por coincidir en esos criterios arbitrarios con esa otra persona porque esa otra persona cometió un asesinato o una violación o algo por el estilo. Y bueno, no estamos en la misma línea entendiendo que la especie, no estamos en la misma línea entendiendo que la especie es otro de los criterios arbitrarios. Es que justamente, es que ahí el deontologismo tiene un fin, porque fijémonos que el utilitarismo antropocentrista se estanca en el humano, pero el utilitarismo sensocentrista o el consecuencialismo sensocentrista evoluciona. ¿Por qué? Porque pasa del antropocentrismo al sensocentrismo
y avanza un poco más y considera a todos los que sean sintientes y dice, ok, lo que importa es que el que está siendo perjudicado no sea perjudicado porque no quiere ser perjudicado. Lo que importa es que Claro. al que se le están frustrando sus intereses no se le frustren porque no quiere que sus intereses se le frustren. El problema con el deontologismo es que va a decir que el humano es el que no debe, no aquel que perjudica. La diferencia justamente dentro del sensocentrismo entre el deontologismo y el consecuencialismo es que el deontologismo queda limitado al humano. Claro. Queda limitado al humano. Ese es el mayor de los problemas. Bien. Te hago una preguntita más. Dale, tenemos dale. tenemos el deber de prestar, lo de prestar auxilio. ¿Querés que lo hablemos ahora o después? No, dale, tócalo ahora, que es justamente lo Creo que decía antes. que tenemos O sea, esa es el una de deber las de diferencias, esa es una de las diferencias conceptuales que hay entre el enfoque abolicionista y el enfoque consecuencialista. Bueno, de hecho ¿No? yo he tenido varias... La intervención en la naturaleza no artificial. Sí, y no solo eso, sino que llegan a utilizar un concepto totalmente injustificable e infundado, diciendo que, por ejemplo, yo muchas veces con abolicionistas he tenido las siguientes discusiones, ¿no? Yo les digo, no debemos intervenir en la naturaleza, dicen, ok, bueno, no tenemos el deber, no tenés el deber de prestar auxilio. Entonces yo digo, suponete que al lado mío, bien exagerado el ejemplo, pero para mostrar Sí. lo infundado que es, al lado mío hay una pileta que tiene una profundidad de 1 metro y hay un nene nadando, un nene que se cae a esa pileta que el nene mide menos de 1 metro, se está ahogando. Yo lo único que tengo que hacer es ir, yo no lo conozco al nene, sacarlo, nada más. Le hago upa, lo saco y ya está, le salvé la vida. Bueno, justamente como no tenemos el deber de prestar auxilio, supuestamente, yo no estaría haciendo nada malo, no tendría el deber moral, no estaría siendo inmoral si yo lo veo y me voy. Evidentemente cualquiera en su sano juicio va a decir, no, yo presto el auxilio. Y un deontologista abolicionista, para justificar esto va a decir, no, porque es de tu propia especie. ¿No te estás dando cuenta que tu criterio es especista? Sí, ¿Qué totalmente. me importa que sea de mi propia especie? Y si es un perro, te contestan, no, bueno, ahí tenés que salvarlo porque al perro lo domesticamos. ¿Qué me importa? O sea, estás diciendo que el criterio de relevancia es que lo domesticaste. O sea, te estás olvidando de que tiene valor intrínseco, que es alguien que tiene intereses, que se le están frustrando, que no quiere que se le frustren. ¡Sálvalo! ¿Y qué pasa si tengo la posibilidad de evitar que los leones maten a las cebras sin causarles un mal? No estoy hablando de causarles un mal. Tengo la posibilidad de salvarlos sin causarles un mal. No tenés el deber ahí de ayudarlos. Está bien, pero si sabés que están mal y los podés ayudar, ¿no deberías asumir el deber, debido a tu agencia ética o agencia moral, de comprender que eso no está bien que pase? El ejercicio de hablar de animales salvajes quizás es muy futurista, porque nosotros sinceramente no tenemos ningún medio, ni tecnología, ni información como para intervenir favorablemente en la naturaleza. Entonces, por supuesto que no tiene sentido en este momento de la discusión charlar sobre eso, pero es otro de esos ejercicios que nos presentan la oportunidad de cuestionar nuestros valores y nuestros principios. Ahora, volviendo a la deontología, a mí lo que me suena, según lo que nos estás contando, es que no se hacen responsables, o sea, se hacen responsables por la acción, pero no se hacen responsables por la omisión de acción. Claro, porque justamente lo que va a decir es que el deber moral está en la acción primaria. Luego no le importa o no tiene en cuenta las consecuencias. Entonces justamente puede, como tiene, retomemos con el ejemplo del dilema pausa. ¿Cómo venimos con el tiempo? Venimos que en 2 minutos se corta todo, pero volvemos a hacer un vivo, ¿te parece? Bueno, hagámoslo ahora que ya estamos... Sí, dale. Ahí volvemos, dale, ahí volvemos. 3 minutos volvemos, gracias a todos. Ahí está, Tiziano, el amigo, ¿cómo estás? 10 puntos. Me fui a agarrar un poquito más de agua. Bueno, ya estamos y te invito a entrar ya de lleno en otras diferencias que tenemos con el abolicionismo, ¿no? Entre enfoques. Pero más que nada para informar, para, en todo caso, exponer algunas cosas que a nosotros no nos terminan de convencer y seguramente haya otras personas allí afuera que no se sienten identificadas con esta manera de ver el veganismo y que tienen todo el derecho también de hacerlo. Y no, me adelanto, no son explotadores de animales, chicos, chicas, no son bienestaristas, no son regulacionistas. Ahora vamos a ver la diferencia entre todas, pero bueno, te vuelvo a hacer la palabra, que estaba muy interesante el tema. Ayúdame, no sé qué estaba diciendo. Estamos hablando de intervención en la naturaleza o no intervención. ¿No? Como si eso aparte fuese realmente una discusión, ¿no? Nosotros intervenimos en la naturaleza, eso es un hecho. Todo el tiempo. Igual quiero aprovechar para tirar un chivito hacia mi perfil, Seba, perdóname, pero Dale. Entren a mi IGTV y fíjense, luego cuando termine este video, por favor, obviamente, que tengo 2 vivos, parte 1 y parte 2, donde hablo
de la intervención en la naturaleza. Bien. Lo toco de lleno, en profundidad, ese tema, tocando todas las posibles aristas, analizando la teoría de la forma más simple posible y llegando a una conclusión. Así que les invito cuando tengan tiempo y quieran a ver esos vivos. Creo que se llama Intervención en la Naturaleza, parte 1 y 2, así que lo van a encontrar fácilmente. Ahora sí, estábamos hablando de, bueno, yo decía que el deontologismo como que justamente dice que el deber está en el agente, justamente el paciente no puede asumir deberes morales. Entonces es por eso que el deontologismo está un poco más limitado a lo que el humano hace y lo que le hace a otros. Cuando nosotros justamente los consecuencialistas sostenemos que el mal para alguien es aquello negativo que experimenta, aquellas frustraciones de intereses. ¿Te parece que aclaremos esto de sintiencia, qué es el mal, qué es el bien, intereses? Porque estamos hablando una banda de esto. Sí. Por eso, no quiero que nos vayamos por las ramas porque es mucha información, ya estamos cubriendo un montón de cosas y todavía me falta hacerte muchas preguntas sobre el sensocentrismo y algunas críticas que se le hacen desde el abolicionismo y en el veganismo general, como para también echar claridad, ¿no?, sobre este tema. Bien, lo explico muy breve. Como habías dicho en un comienzo, sentir es la forma de experimentar subjetivamente la realidad. Sentir es tener experiencias en una conciencia. Para ser sintientes necesitamos tener cerebro, sistema nervioso central, y de esa forma, del cerebro emerge una conciencia, la cual almacena experiencias, y almacenar estas experiencias da lugar a intereses. ¿Un interés qué es? Un interés es un bien buscado. La satisfacción de un interés que tenga un ser sintiente implicará goce. Goce, dentro de goce puede entrar felicidad, disfrute, placer, satisfacción y ese tipo de cosas. La frustración de ese interés, de ese ser sintiente, va a ser algo negativo, algo malo, va a implicar sufrimiento. Dentro del sufrimiento podemos encontrar dolor, tristeza, angustia, depresión, malestar, miedo, etcétera, todas cosas que van hacia lo negativo. El sentido de la vida de un ser sintiente es satisfacer sus intereses y evitar que se le frustren. Todos, no solo eso, sino que sí, absolutamente todos nosotros compartimos eso justamente en común, ¿no? Todos queremos satisfacer nuestros intereses y todos buscamos que no se nos frustren. Mismo las personas que, no sé, cometen actos suicidas, hasta hacen eso porque creen que de esa manera van a estar mejor. Es decir, todos siempre tratamos de satisfacer nuestros intereses. Es que claro, uno puede decir, en ese caso puntual, lo que le sucede a esa persona es que experimenta tantas cosas negativas que considera que su inexistencia sería mejor que continuar existiendo. Entonces se le crea un interés que dice que su interés es dejar de vivir. Incluso en esos casos sigue siendo lo más importante tu interés. Siempre los intereses que uno tenga son lo más importante para uno. Y acá es donde surge algo llamado regla de oro de la ética, que el sensocentrismo como cosmovisión tiene la suya, así como el antropocentrismo tiene la suya. ¿Querés que hablemos de eso? ¿No? Dale, por favor, sí, es re importante. Una regla de oro viene a ser un principio moral máximo, el cual establece el objetivo de la ética en el universo, dentro del contexto en el que vivimos. Por ejemplo, ¿cuál era la regla de oro en el antropocentrismo? Bueno, seguramente la mayoría, ahora que la digo, van a decir, ah, sí, es verdad, la he escuchado, porque es muy conocida. Tiene su versión positiva y negativa. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti, o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esta es la regla de oro del antropocentrismo, que igual así, aunque parezca muy linda, tiene un grave error, y voy a demostrarlo con un solo ejemplo. Dice, trata a otros como quieres que te traten. O sea, primero está poniendo el foco en los demás respecto a uno, cuando en realidad las experiencias del otro no son las mismas que las de uno, los intereses del otro no son los mismos que los de uno. Así que ya está mal. En todo caso, sería más adecuado decir, trata a los demás como quieren que los traten. O no le hagas a los demás lo que no quieran que les hagan. Ten en consideración los intereses del otro y no tus propios intereses proyectados en el otro. Bien. Pero bueno, esa es la regla de oro del antropocentrismo. Y, por ejemplo, imaginemos que yo soy un doctor. Soy un doctor que tiene una religión testigo de Jehová. Soy testigo de Jehová. Los testigos de Jehová, para quienes no sepan, no participan de la transfusión de sangre, por cuestiones religiosas que no vienen al caso. Entonces yo soy doctor y tengo que hacerle una transfusión de sangre a un paciente. El paciente sí quiere esa transfusión, pero yo me niego. ¿Por qué me niego? Porque no debo hacerle al otro lo que no quiero que me hagan a mí, y yo no quiero que me hagan transfusiones de sangre porque soy testigo de Jehová. Entonces,
no le hago la transfusión al otro. Pero si la regla de oro fuese que los intereses no deben ser frustrados, entonces yo diría, ¿cuál es el interés de este paciente? Que le hagan una transfusión de sangre. Su interés no debe ser frustrado y yo puedo evitar que se le frustre el interés, o mejor dicho, le puedo satisfacer su interés, por lo tanto accedo a donar, a hacerle la transfusión de sangre. Y justamente los intereses no deben ser frustrados es la regla de oro del sensocentrismo, que más completa dice, a priori los intereses no deben ser frustrados. Quien es sensocentrista y fundamenta su ética o sus valores morales bajo esta regla de oro, inevitablemente va a construir un mundo mejor. Eso es de eso no hay dudas. Inevitablemente va a practicar el veganismo. Una persona sensocentrista practica el veganismo por la regla de oro de a priori los intereses no deben ser frustrados. El veganismo es al sensocentrismo lo que el humanismo es al antropocentrismo, ¿no? Es como la puesta en práctica de todos esos valores éticos. Pero no solo eso, porque además, tranquilamente no, mejor dicho, un sensocentrista, por coherencia, no solo debe ser vegano, debe practicar, cuando digo practicar no me refiero como un estilo de vida, sino practicar el criterio ético del veganismo, ponerlo en práctica. Claro. Además tampoco debe ser racista, ni sexista, ni caer en ningún criterio arbitrario que tienda a ser contraproducente, negativo, que frustre más intereses de lo que satisfaga. Por lo tanto, o sea, por eso digo, el sensocentrismo abarca todo. Otra de las críticas que yo le hago al abolicionismo es que pone como un factor prioritario el tema de respeto a la libertad y autonomía de los animales. Y para mí, a ver, sin duda alguna, eso es un criterio fundamental. El tema es que para mí no es lo más importante, digamos. Para mí la no frustración de intereses está por encima. Y uno de los ejemplos es justamente el tema de la castración, por ejemplo, de animales de compañía, ¿no? De perros y gatos que hoy lamentablemente dependen de nosotros. Y ahí quizás hay un buen ejemplo, ¿no? de la deontología versus consecuencialismo. Sí, nos enfrentamos a un claro dilema ético. Y acá me gusta este que mencionás porque este dilema ético es súper fácil de resolver. ¿Y saben por qué? Porque es algo que sucede día a día y lo experimentamos. Y podemos ver qué sucede cuando hacemos X cosa, o sea, castrar, y qué sucede cuando no castramos. Vemos las consecuencias. Entonces, un deontologista, no sé si me equivoco, quizás me equivoco, creo que no, se opone a las castraciones, al menos un deontologista que sea realmente deontologista, porque no tiene sentido decir soy deontologista a veces. Bueno, en realidad debería es lo que esperamos, es lo que esperamos. Debería ser así, pero en general el deontologismo es justamente, no, siempre, pero siempre el deber está en lo primero, claro, no tiene matices, no tiene grises, es sí o no. Entonces por eso es que en general siempre el deontologista es deontologista. No es flexible, para mí debería serlo, pero bueno, eso queda en ellos. Entonces, por eso digo que estoy seguro de que un deontologista diría, no, castrar no. ¿Por qué? Porque tenemos el deber de no usar en un sentido negativo y frustrar intereses del otro, ¿no? Porque vos decís, el animal, nos gusta o no, cuando lo llevamos a castrar, si alguien alguna vez castró va a saber bien de esto que estoy hablando, pasa por una situación un poco fea, desagradable. Primero estar en un lugar con muchos olores, transportarse, estar lleno de otros perros o gatos, que lo anestesien. Miedo. Un montón de cosas, sí, miedos, escuchar más ladridos, es un caos, ¿no? Es terrible, se nota que el perro no la pasa bien, y el gato tampoco. De hecho, los gatos, ¿vieron cómo se los llevan esas bolsas? No me sale el nombre ahora, pero parecía la bolsa de papas, ¿viste? La bolsa de las verdulerías donde vienen envueltas las papas de las cebollas, se lo lleva ahí al gato, porque si no el gato está tan estresado que rajuña, o sea, se nota que la pasan mal. Entonces el deontologista dice, yo no puedo hacer eso, porque tengo el deber ético de hacer las cosas bien, y hacer eso no está bien, no es ético, entonces no lo hago. Y vos le decís, ok, pero mirá lo que está pasando, si vos no haces eso, cada vez son más perros, más gatos y más sufrimiento y más animales pasándola muy, muy mal. Y basta con ver la realidad que experimentan esos animales, ok, sí, es por nuestra culpa por haberlos domesticado. Vivamos el ahora, eso ya pasó hace 5.000 años, creo, más o menos, no sé cuánto. Ya está, listo, ya los domesticamos, ya está. Vivimos con ellos, hagámonos cargo y justamente, intentemos causarles el menor mal posible. Porque si vos decís, no, yo tengo el deber de hacer éticamente, mi acción primaria debe ser ética, ¿no? Bueno, ok, pero ¿no te importa que van a haber más y más y más perros sufriendo? Yo soy responsable de mis acciones primarias.
te dice el deontologista. Ok, un consecuencialista evidentemente va a decir, no, ok, evidentemente hay que castrar para que sean cada vez menos y que disminuyan sus poblaciones y que disminuya su sufrimiento y que Sí. disminuya, basta con ir a un barrio marginado donde las personas tampoco tienen muchos recursos ni tienen mucha información, entonces no castran a sus animales, no los cuidan, los tienen sueltos, tienen machos y hembras y se reproducen y no hay higiene y el animal está lleno de garrapatas y se agarra el liquia y tiene una Y, muerte lenta y un montón de cosas malas. claro, y esto es un poco lo que charlábamos antes de entender los conceptos, pero también interpretarlos en las circunstancias actuales, ¿no? Es decir, vulnerar los intereses del perro, del gato para castrarlo, bueno, está bien, digamos, no es algo deseado, pero entendiendo en la circunstancia global y tratando de frustrar la menor cantidad de intereses posibles futuros, pues entonces yo creo que está bastante justificado, ¿no? Y no solo eso, debería ser deseable actuar de esa manera. Pero absolutamente, sin dudas. Pero justamente Mm. eso que mencionás es un claro ejemplo de la importancia de plantearnos dilemas éticos o morales, resolver estos ejercicios, estudiar la teoría, porque muchas veces dicen es una pérdida de tiempo, no sirve para nada. No, porque después nos enfrentamos a estas cosas y nuestras acciones son fundamentales Claro. para hacer un mundo mejor. Y terminamos eligiendo la acción que tal vez no es la más deseada. Mm. Bueno, estas fueron algunas de las críticas, al menos que yo le hago, y creo que por lo que escuchamos Tiziano también. A mí me gusta hablar de seres sintientes, no de animales. Quiere decir que no defiendo animales, sí, defiendo animales, pero en realidad en el pragmatismo lo que me importa son los seres sintientes. Lo mismo con el tema de la explotación. Sí, por supuesto, yo no quiero la explotación de los animales, pero también me importan aquellos animales a los cuales se le están frustrando intereses sin ser explotados por el ser humano. Sí, me importa la libertad y la autonomía de los animales, pero no me importa más que evitarles la frustración de sus intereses, entendiendo una circunstancia también global. Ahora, hablemos, sí, dale. ¿Qué sucede con este concepto de libertad, ¿no? Porque creo que también es un error considerar que lo que yo, mejor dicho, nosotros como humanos entendemos por libertad, evidentemente no puede ser lo mismo que lo entienda tal vez otro tipo de animales que no sean humanos, y no por una discriminación especista, sino realmente basta con estudiar los animales, analizarlos, observarlos empíricamente para darnos cuenta que su concepto de libertad no es el mismo que el nuestro. Si vos ves lo que puede llegar a preferir un cerdo entre estar en libertad siendo una posible presa de otro animal carnívoro depredador y estar todo el tiempo con miedo y cuando tiene a sus crías estar pasándola mal, viendo que a sus crías no les pase nada, o que ese animal, por ejemplo, esté en un santuario teniendo una vida increíblemente hermosa, yo estoy absolutamente seguro que la libertad de ese animal va a ser estar en el santuario. Ahora, si vos me vas a hablar comparando entre su libertad salvaje y su libertad, no, libertad, ustedes entienden, en el matadero, en las granjas, evidentemente es mucho peor la de las granjas, no hay duda. Pero digo, este concepto de libertad, tirándolo así como así, Sí, 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 me sí. parece que no está bien. Es como No, que claramente, yo no comparto. no es Aparte, lo mismo para... de alguna manera, si realmente son pacientes morales, tendríamos que darle el mismo trato que a otros pacientes morales, como por ejemplo infantes, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños? ¿Respetamos su libertad y su autonomía? O más bien, respetamos eso siempre que esa libertad y autonomía no les vaya a generar un perjuicio, ¿no? Es que eso nos pasa, todas las personas que son padres y madres lo viven a diario. ¿Qué haces cuando tu hijo no quiere ir al dentista porque la pasa re mal? Yo, por ejemplo, de chiquito la pasaba re mal en el dentista, chicos, les juro que la pasaba re mal. O sea, mi mayor interés era no ir al dentista, era terrible. Y mi mamá, yo decía, qué mala que es, me lleva al dentista obligado. Y claro, ella lo que estaba haciendo ahí era saber que las consecuencias a futuro de no llevarme al dentista eran mucho peores que si me llevaba al dentista en ese momento y yo la pasaba un poco mal. Bien. Ese es un claro ejemplo, cuando llevamos a nuestros hijos a vacunar, cuando los alimentamos de una determinada forma y capaz que tiene el capricho de comer algo que sabemos que no es nutritivo y le damos algo más nutritivo. Y así vivimos continuamente, cuando no se quiere lavar los dientes, y así continuamente. Es como que tal vez tu deber, ¿cuál sería? Causarle un bien, ¿no? El deber es causar el bien. Pero sabes que no le estás causando un bien, pero sabes que a futuro le vas a causar un bien mayor, estás siendo consecuencialista. Mm, ¿Qué hace un deontologista ahí? ¿Qué claro. justificación emplea un deontologista ahí? Bueno, en Y fin, creo bueno. que ahí hay otro ejemplo de que el consecuencialismo es mucho mejor a veces que el deontologismo. Siempre que el fin sea justo, ¿no? Como para justificar aquellos medios. El Che, fin justo justifica los medios. Exacto. te invito un minuto a hablar de regulacionismo. Un minuto para definirlo, para la gente que no entiende de qué se trata cuando se habla de regulacionismo. ¿Qué es el regulacionismo? Bueno,
Primero y principal, el regulacionismo es algo totalmente antropocentrista y especista, porque acá estaría bueno hacer la pregunta, ¿es posible ser regulacionista siendo sensocentrista? Bueno, desde el vamos digo que no, porque justamente el criterio de relevancia moral pasa por la sintiencia y el regulacionista lo que dice es, acá se confunde, porque uno puede decir, el regulacionista es sensocentrista, ¿por qué? Porque el regulacionista dice, causémosles menos sufrimiento al animal, hagamos jaulas más grandes o dejémoslos inconscientes con shocks eléctricos antes de matarlos, porque nos importa que sufran menos. No, no son sensocentristas. Esas personas son antropocentristas. Están empleando el criterio de la sintiencia, pero de una forma totalmente arbitraria, porque en realidad es más por ellos, es más para tranquilizar su disonancia cognitiva, su moral, y decir, sufre menos, lo matamos de forma humanitaria, no somos crueles, pero no tiene nada de sensocentrista. Un sensocentrista dice, sus intereses se están frustrando. Tal vez, al hacer jaulas más grandes, se frustran menos intereses, pero se siguen frustrando muchos. Tal vez matarlos de otras formas que no les causen tanto sufrimiento frustra menos intereses, pero sigue frustrando intereses, sigue siendo algo que no es necesario. Seguimos teniendo el deber de no frustrar sus intereses cuando es posible. Sí. Y es posible no comer animales, no tener animales enjaulados, totalmente, no formar parte de la ganadería. Sí, es posible. Es posible no tener industrias peleteras, sí es posible. ¿Es posible no usar animales para entretenimiento? Sí es posible. Ok, entonces el sensocentrismo va a decir no, regulación no. Regulación no, que sean considerados sujetos de derecho, que merezcan la consideración moral que merece un ser humano. Bien, perfecto. No es regulacionista jamás. Está bueno marcar esa diferencia para toda la gente que nos está escuchando. Jamás un sensocentrista sería regulacionista, jamás un sensocentrista contemplaría la posibilidad de explotar animales de ninguna forma, ni poco ni mucho, de ninguna, porque consideramos a todos los seres sintientes moralmente. Siempre y cuando se sea coherente, ¿no? Porque también vos podés tener veganos que dicen, no, lo relevante es la vida, ¿no? Tenemos los famosos veganos que dicen, no, lo relevante es la vida, y por eso hay movimientos como veganismo biocentrista o en contra del aborto, pero en realidad no están siendo coherentes. Entonces vos podés ser un sensocentrista que dice, no, sí, el regulacionismo es posible. No están siendo coherentes. El sensocentrismo coherente rechaza el regulacionismo, sin dudas. Sí. Otra de las razones, y esto está buenísimo porque veníamos charlando antes de que el abolicionismo en realidad a mí no me identifica porque me limita. Es como que siento, yo quiero, todo lo que pasa con el abolicionismo a mí me interesa. El tema es que no es todo lo que me interesa. Digamos, trasciende esa explotación humana. Y una de las demostraciones es justamente esto que venimos charlando, ¿no? Hablar de reducir el sufrimiento en términos de hablar de la reducción de la frustración de intereses, nos puede llevar a nosotros al punto donde no exista frustración de intereses, mientras que hablar de abolir la explotación de los animales no humanos no nos va a llevar nunca a la cero frustración de intereses. En todo caso, va a llevarnos al escenario en donde no exista explotación, pero que a los animales sigan siéndole frustrados sus propios intereses. Entonces, en definitiva, el abolicionismo es la reducción del sufrimiento también. Uf, terrible la que acabas de tirar, me encantó. A ver, reducción de sufrimiento, reducción en sí mismo no implica esto. Implica que puede seguir bajando hasta cero. El sensocentrista, siempre que sea posible, o sea, tiene que bajar. Es que, claro, el sensocentrista cuando habla de reducción de sufrimiento no se refiere a sufre 100%, bueno, que sufra 50 ya está bien. No, habla de que si podés lograr que sea cero, cero. Ahora, si es imposible cero, pues, ¿cuán posible es? Bueno, sufrimiento del 5%, bueno, 5%, y mañana vemos cómo logramos bajar ese 5% a cero. El sensocentrismo cuando habla de reducción de sufrimiento se refiere a eso. El problema es que el sensocentrismo es consciente de que el humano le cause sufrimiento, le frustre intereses y explote y esclavice animales no humanos, es algo que se puede llevar a cero por parte del humano al no humano, pero el no humano en sí mismo puede seguir experimentando sufrimiento. Basta con un simple ejemplo. Hace dos siglos, cuando se abolió la esclavitud de seres humanos, no es que no hubo nunca más sufrimiento de seres humanos que eran esclavos y ahora ya no son esclavos. Es el día de hoy que los seres humanos nos seguimos perjudicando, seguimos frustrándonos intereses. El día que el abolicionismo, el veganismo triunfe en un sentido de que los animales no humanos sean considerados sujetos de derecho,
derecho y merezcan consideración moral y no sean esclavos, no sean explotados, no sean torturados, estén en libertad, no existan los mataderos, todo eso, el día que eso pase, va a seguir habiendo sufrimiento de cerdos, de vacas, de gallinas, de pollos, de ovejas, de peces, de ballenas y de todos los animales que hoy existen. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se van a causar sufrimiento, porque los seres humanos accidentalmente o crueles intencionalmente van a seguir haciendo cosas que los perjudiquen. Y el sensocentrismo contempla eso. Entonces, la abolición no es cero sufrimiento, es cero sufrimiento de parte del ser humano dentro de un marco legal. Pero el sensocentrismo dice, ok, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo voy más allá. Yo quiero sufrimiento cero en la medida de lo posible, más allá de la legalidad y de lo que el humano les haga. Yo quiero que el animal tenga la mejor vida posible. Déjame hacerte unas preguntas en torno al sensocentrismo para aclarar algunas cuestiones también. La sintiencia, la capacidad de sentir, ¿es un atributo cualitativo, cuantitativo o ambos? Esto lo escuché. A ver, cualidades es una cualidad, no todos pueden sentir. De hecho, un ser sintiente puede perder la capacidad de sentir. Un ser humano en estado vegetativo, no es por casualidad ese nombre, no siente. Perdió su cualidad de sentir. Tal vez la pueda recuperar si su conciencia se vuelve a activar, pero mientras tanto perdió su cualidad de sintiencia. Entonces la sintiencia es una condición de cualidad, pero también es cuantitativa. De hecho, si no fuese cuantitativa, pues mi muerte y tu muerte causarían la misma cantidad de sufrimiento en nuestros seres queridos. No podría haber más sufrimiento. Daría lo mismo si muere uno, que si mueren 10, que si mueren 100. Evidentemente la sintiencia es cuantitativa. De la sintiencia deriva el sufrimiento y el disfrute. Podemos disfrutar más y podemos sufrir más. Podemos disfrutar menos y podemos sufrir menos. Cuanto más complejo es un ser, más intereses tiene, más puede experimentar, más intereses se le pueden satisfacer o frustrar, por lo tanto más puede disfrutar o más puede sufrir. Te da lo mismo a vos. Es gradual la sintiencia. Sin duda, pero eso no es un criterio para justificar cosas éticamente incorrectas. A no ser que nos encontremos en una situación límite del mal menor. Pero, evidentemente, es gradual la sintiencia. Sería absurdo decir que la sintiencia no es gradual, que es sí o no. O sea, si fuese sí o no, todo te causaría el mismo sufrimiento o el mismo disfrute. Sí, tal cual. ¿A vos qué te frustra más intereses? ¿No comer por una semana o no comer por un día? ¿Qué te causa más sufrimiento? ¿Que te roben o que te secuestren? O sea, ahora, a los animales lo mismo. Ahora, ¿esta gradualidad viola el principio de igual consideración de intereses? Sí, podría violarlo si se lo emplea mal, si se emplea de una forma incorrecta el gradualismo. Si yo, por ejemplo, digo, mira, yo soy un humano con 80.000 millones de neuronas, tengo la capacidad cognitiva más desarrollada del planeta junto a los otros seres humanos como yo, mientras que esa vaca también tiene muchos miles de millones de neuronas, tiene una gran capacidad de experimentar, pero claramente mi grado de sintiencia es superior a la de la vaca. Sí. Entonces mi interés por ejemplo, comer carne de vaca es mayor al interés de la vaca, y eso es totalmente falso. Mi interés por comer carne de vaca no es más intenso ni superior al interés de no sufrir que tiene la vaca. De eso no hay duda. Justificar el gradualismo, por ejemplo, ahí sería una mentira total. Es como que el gradualismo entre vertebrados es tan marginal, es tan chiquito, que jamás se contemplaría la posibilidad de utilizar esa justificación para explotar a alguien. A menos que, bueno, estés en un dilema en donde... Y una cosa más, porque acá ya sé lo que están pensando, que bueno, entonces un animal que tiene un interés mucho menor al de una vaca, que tal vez sí sea inferior al del humano, al interés del humano a satisfacer, en ese caso sería válido, pero no, porque en ese caso el gradualismo está violando la regla de oro de la ética que dice que a priori los intereses no deben ser frustrados. Yo puedo disfrutar de comer, no sé, algo de origen animal, de un animal que tal vez mi interés es superior al interés de ese animal. Bueno, si violás la regla de oro de la ética, justamente no, porque vos podés no frustrar ese interés. Yo puedo simplemente comer otra cosa que no frustre el interés de ese animal y ya está, solucionado el problema. Bien, perfecto. Así que cuando recurren a decir que ¿cómo es que dicen? La perversión del sensocentrismo o algo así titulan, haciendo alusión al gradualismo. No, bueno, están usando mal. El gradualismo es aplicable cuando nos enfrentamos a un dilema ético donde tenemos que hacer una
Objetivización objetivizar las valoraciones, valorar objetivamente a los individuos. El gradualismo es un criterio posible, pero no siempre. ¿Y el sufrimiento es una mera consideración subjetiva? No, 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 no. A ver, evidentemente el sufrimiento es parte de la sintiencia y sabemos que la sintiencia es el criterio de relevancia moral más objetivo que existe, que es el que construye la cosmovisión ética del sensocentrismo. Sí. Entonces, si el criterio más objetivo que existe es la sintiencia y de la sintiencia se deriva al sufrimiento disfrute, lo que sí es subjetivo del sufrimiento es cómo lo voy a experimentar yo y con la intensidad. Te pongo un ejemplo. No es por ejemplo, imagínate que ahora, no sé, está el chat activo y alguien te insulta a vos y me insulta a mí. Dice, Seba es un terrible no sé qué, y Tiziano también. Pasa todos los días. Sí, tal cual. Capaz yo termino el vivo y me voy a acostar a la cama a llorar. Porque para mí fue terrible que me digan eso. Y capaz para vos no, y te fuiste a tomar mates y después te fuiste a dormir. Entonces, ambos experimentamos ese sufrimiento de una forma totalmente diferente. Eso sí es subjetivo. Sin embargo, el criterio que dice que vos estás sufriendo y que se te están frustrando tus intereses, es objetivo y es empíricamente corroborable. No es subjetivo. Yo puedo darme cuenta de que se frustraron tus intereses y que eso no estuvo bien. Bien, eso era una duda que se generó sobre todo la última semana y me parecía bueno evacuarla. No sé si vos tenés algún comentario adicional y si no, te invito a ver las preguntitas que nos han enviado. ¿Qué te han enviado seguramente a vos? Ah, ¿enviaron preguntas? Nada, ¿cómo? Amiga, los dos. No me dejes solo. Ahí va. Esta es una pregunta. ¿Qué has estudiado, Tiziano? Me encanta escucharlos. ¿Qué estudiaste? No te quiero decepcionar, pero no estudié nada. Fui a la universidad 2 veces y la dejé porque no me gustaba, no me sentía cómodo y bueno, así de fracasado fui. No estudié nada. No. Perdón, pero no. Bueno, sos autodidacta. ¿El abolicionismo a qué doctrina pertenece? Porque sensocentrismo no es, acá nos dice Leila. Capaz llegó tarde Leila, pero sí. Ah, Ley, ¿cómo andás, Ley? Ley es una amiga. Pertenece a la cosmovisión ética del sensocentrismo, el abolicionismo. Tiene un enfoque más taxativo, más normativo, ¿no? Deontológico, pero es sensocentrista. Después está el sensocentrismo consecuencialista. Tenés las dos doctrinas, consecuencialismo y deontologismo. El abolicionismo es sensocentrista deontológico y nosotros somos sensocentristas consecuencialistas. Lo que pasa es que los consecuencialistas no tenemos un nombre, así como los veganos abolicionistas, los sensocentristas no tenemos un nombre. Entonces como que sensocentrista consecuencialista y tenés sensocentrista abolicionista deontológico. Bien, buenísimo. Che, Tiziano, ¿te quedó algún comentario, algo que creas que es necesario volver a destacar o remarcar o clarificar de todo este tema? No sé. A mí, te digo una cosa, me gustó mucho y me gustaría que la gente se lleve esto de entender que todo el veganismo está dentro del sensocentrismo y que en todo caso, dentro del sensocentrismo uno tiene diferentes enfoques, ya los cubrimos, ya Tiziano los explicó con claridad. Uno es la deontología y el otro es el utilitarismo dentro del consecuencialismo. Y en todo caso, lo correcto sería entender ambos enfoques y entender bajo qué circunstancias y en qué momento y en qué situación podemos utilizar unos y otros sin casarnos necesariamente con uno de ellos. Yo quiero agregar algo, que cada uno, creo que con este ejemplo que voy a poner vamos a comprender por qué considero que lo mejor es ser flexibles y no casarnos con una doctrina ética o con otra. Cada uno que está viendo este vivo ahora, ¿qué es lo que quiere en su vida? ¿Quiere satisfacer sus intereses? ¿Quiere que se realicen esas cosas que busca, que anhela, que desea, que son sus intereses? Quiere que no se le frustren esos intereses, quiere disfrutar, quiere tener experiencias positivas, no quiere tener experiencias negativas, no quiere sufrir, no quiere que se le frustren sus intereses. ¿Qué pasaría si esa persona sabe que alguien es capaz de frustrarle sus intereses por tener una doctrina de tal forma llamada, como sea que se llame, no importa si es deontológica o consecuencialista? Vos estás ahí, sabés que alguien tiene la posibilidad de ayudarte a que tus intereses no se frustren, pero no lo hace por una determinada doctrina con la que se casó. Eso no sería como triste, no sería una traba para construir un mundo mejor. El consecuencialismo justamente dice eso,
que lo que le importa es un mundo mejor. ¿Y qué es un mundo mejor? Un mundo donde la mayor cantidad de individuos puedan satisfacer la mayor cantidad de intereses posibles, al mismo tiempo que la menor cantidad de individuos frustren la menor cantidad de intereses posibles. ¿Por qué no apuntamos a eso en vez de casarnos con una u otra doctrina? ¿Por qué no somos flexibles Bien. y vemos cuando elegimos una cosa o elegimos otra, cuál satisface más intereses y frustra menos? Yo creo que esa es la Bien. mejor forma de hacer un mundo Yo mejor. también Ahora creo sí, eso. continuamos. Acá hay una pregunta. Sebas, ¿consumirías animales no sintientes para fomentar la postura censo basada en evidencia? Bueno, no veo por qué consumir animales no sintientes fomentaría la postura censocentrista. En todo caso, mi respuesta hacia vos es: yo no como ningún tipo de animal, tampoco los no sintientes, y no estoy a favor de la explotación de ellos, pero si alguien quisiese comerse un bivalvo, yo no encontraría yo argumentos empíricos para presentarle un dilema ético. No sé vos, Tiziano. Yo sí, medioambiental. Creo que fomentar eso fomentaría la explotación de estos animales, aunque no sean sintientes, Sí. y Bueno, creo eso que... traería consecuencias medioambientales que terminaría afectando a muchos seres sintientes, entonces tal vez Mm. por eso me opondría. Pero, ibas a decir algo. No, exactamente. O sea, yo creo que la pregunta iba destinada, en realidad, si creo que estaríamos incurriendo en algún tipo de perjuicio ante ese animal. Y yo la verdad es que si bien hay un animal, no hay un individuo. Entonces, como no hay un individuo, no hay intereses siendo frustrados. Algo que quiero aclarar que me parece fundamental. No es el sensocentrismo el que va a determinar si un bivalvo siente o no. Es la neurociencia, es la evidencia Mm, científica, en todo caso. mm. ¿No? Para aclarar Bueno, y no culpar, no echarle la carga al sensocentrismo. Bueno, creo que cubrimos todo. Te súper agradezco, Tiziano, no ¿Ya solo está? por, Qué bueno. no solo por este vivo, sino también, y te lo digo públicamente, por toda tu ayuda, por todos los debates, por todas las charlas que tenemos, que me ayudan a mí en lo personal a ser un mejor activista. Pero en serio, te agradezco en serio a vos y quiero agradecerles especialmente a todos los que compartieron esta hora y media con nosotros, a todos los que están ahí y creen que discutir este tipo de temáticas nos hace mejores en lo que hacemos. Así que muchas gracias, ojalá que sigas por ese camino. Yo voy a seguir por ese camino, seguramente Tiziano también, así que nos vamos a volver a encontrar en este medio. Bueno, Tiziano, te vuelvo a agradecer, que tengas unas buenas noches y bueno, seguramente estamos hablando de manera privada pronto. Bueno, yo también quiero agradecerte a vos por esta posibilidad, contarle a la gente que esto lo propusiste vos, que vos me invitaste a mí a tener este debate, o esta charla, este intercambio que hace rato queríamos tener. Así que eso me pone súper contento. Disfruté un montón, espero que la gente haya disfrutado, más allá de si están o no de acuerdo con lo que dijimos. Este era un vivo que simplemente tenía la finalidad de dar nuestra visión, nuestra perspectiva de la forma más imparcial y objetiva posible y a modo informativo, así que espero que hayamos cumplido con esa meta. Y bueno, mi fin último en este mundo es intentar justamente vivir en un mundo mejor, tanto yo como los demás, causar el menor mal posible, fomentar las acciones que promuevan el mayor bien posible para la mayor cantidad de individuos posibles. Y por eso digo lo que digo, promuevo lo que promuevo. Creo que diste el final perfecto para que demos por finalizada esta velada. Así que, bueno, gracias a todos. Les mando un beso enorme. Gracias a vos, Tiziano. Que tengas una excelente semana y muy buenas Igualmente para noches. todos. Muchas Nos gracias. Nos estamos vemos. viendo. Chau, chau.